Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siendo las 6 en punto, Buenas iniciamos con tardes. esta conferencia impartida nuevamente por la red de incubadoras de VM y también, agradecerle a Nayeli de Campus Hermosillo por compartirnos esta gran conferencia con este gran ponente. Y de antemano, pues bueno, como siempre, darles una cordial bienvenida a nombre de la universidad. Antes de empezar, quisiera leerles una pequeña reseña de nuestro ponente y pues, maestro, de antemano, agradecerle su tiempo y toda la experiencia y conocimiento que el día de hoy y en esta tarde nos va a compartir. Muchas gracias. Me voy a permitir leer en breve su reseña. Gracias. Eh, ok. Eh, Cristian Montaño Venegas tiene dos licenciaturas, una licenciatura en Administración de Empresas y Contador Público por la Universidad del Valle de México y actualmente se encuentra estudiando la maestría en Derecho Fiscal. Su experiencia profesional, desde el 2001 al 2012 estuvo en Cinemark de México como gerente de recursos humanos. Del 2005 al 2006 en Grupo Coppel como gerente de operaciones. Posteriormente, del 2006 al 2009 en Mancera como auditor. Del 2009 al 2013 en Grill Station como representante legal. Y del 2013 a la actualidad es CBL Consultoría como director general, consultoría contable administrativa, en Crisar Transportes, director administrativo socio, transporte de personal, en On, OnPIC, es socio, Observatorio Nacional de la Investigación, en RM Soluciones Financieras, socio, microfinanciera, y en Distribuciones Mela Hermosillo también es socio. Eh, También ha tenido, bueno, tiene experiencia docente como académico de asignatura en el área económico-administrativo desde el 2013 en diversas universidades. Ha impartido este tipo de materias como en UNIDEP, Universidad Quino, Vizcaya de las Américas, Universidad del Valle de México y UNID. Y también es asesor de proyectos de incubadoras. Pues, y bueno, adicional a esto, ha impartido varios cursos con temas relacionados a ventas y servicio al cliente, manual del gerente en la organización, el poder de los números, desarrollo laboral del contador público, finanzas en las empresas familiares, seminario de finanzas en incubadora Unison, finanzas corporativas, inteligencia financiera, desarrollo de un plan de negocios. Ok, bueno, pues no me queda más que agradecerles una vez más y le cedo el micrófono, licenciado. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de parte de VM aquí en Plantel Hermosillo. El día de hoy vamos a platicar sobre pues, un tema que pues todos hemos escuchado la frase del dinero no es el problema, pero yo quise darle otra connotación enfocada sobre todo al área de proyectos o de incubación, que por lo general la mayoría de las personas cuando van a iniciar un negocio o tienen idea de un negocio, incluso tienen un negocio, pues realmente estamos batallando con el dinero. Es un problema, un estira y afloja con el dinero y realmente no nos hemos puesto a pensar que el dinero en sí quizá no sea tanto el problema. El problema quizás seamos nosotros mismos que no sabemos lidiar con el dinero y terminamos siendo prácticamente empleados del dinero cuando el dinero tiene que trabajar para nosotros en nuestra empresa. Es por eso que yo he tomado este tema, porque se me hace muy interesante, porque en la práctica, la mayoría de los emprendedores o empresarios eh, acuden a algún tipo de asesoría y lo primero que, o la limitación que ellos tienen o la justificación que ellos manejan es, no tengo dinero. No puedo empezar yo mi negocio porque me falta. Sin embargo, cuando tú le dices, oye, es que realmente no ocupas dinero para iniciar un negocio, los grandes negocios se inician sin dinero muchas veces.
pero me he dado cuenta que a veces justificamos el no tener dinero cuando realmente no queremos hacer el negocio o no estamos realmente tan encariñados o no estamos tan apegados al proyecto que lo justificamos con la falta. Entonces aquí vamos a partir del dinero según cada quien, según yo. ¿Cómo forma parte tu dinero en tu vida? Yo creo que tenemos que entender esta parte, porque si tú quieres iniciar un negocio o abrir un negocio, por simple tener más dinero, generar riqueza, desde ahí ya estamos empezando con el pie izquierdo, porque esa no es la finalidad de abrir un negocio. Y de hecho yo siempre les comento, cuando tú vas a abrir un negocio o un proyecto, tienes que abrirlo literal sin necesidad. O sea, no abras un negocio por necesidad porque te lo vas a acabar. ¿Por qué? Porque lo estás abriendo de manera reactiva. Es decir, lo vas a abrir porque te quedaste sin trabajo, porque necesitas generar más dinero y no tienes más, o no consigues un empleo. Y la salida fácil, entre comillas, es emprender algún negocio, pero termina acabando el negocio. ¿Por qué? Porque no estabas preparado tú y terminas echándole la culpa al negocio de que no resultó, no tuvo una buena idea o terminas echándole la culpa cuando realmente el principal responsable fuiste tú, no es tanto el negocio fue bueno, el problema es que tú te acabaste el negocio. Entonces, tenemos que partir de, así como en las etapas de los emprendedores o del proyecto, ahí vamos creciendo nuestro proyecto o va madurando nuestro negocio. También tenemos que ir madurando el ir comprendiendo el dinero junto con el proyecto. Es por eso que yo lo he dividido en 4 tipos de personas, que tenemos que ir aprendiendo o llevándolo de la mano el dinero junto con nuestro proyecto. El primero o el más básico, que le llamé yo el más básico, es la gente que tiene un empleo o va iniciando un negocio, un proyecto, del cual pues obviamente no le da o le da algo muy básico para vivir. El dinero que él está ganando o está generando es para cubrir necesidades básicas, lo que es calzar, comer, pagar una casa, y de repente una que otra vez el negocio le da para darse un pequeño gusto o un pequeño lujo. Llámese salir a lo mejor 2, 3 días de vacaciones, a lo mejor ir al cine, salir a algún restaurante, pero es algo muy, digamos, no es tan habitual. Por eso le llamas algún tipo de lujo que te puedes dar y tu negocio o tu salario te lo permite y no estás desfalcando el negocio. Por ejemplo, cuando abres un negocio, pues hay mucha inversión de por medio o estás metiéndole mucho dinero al negocio para que resulte. Entonces, lamentablemente no te queda mucho dinero para hacer ese tipo de gastos o lujos. Te vas a lo básico. Entonces, de aquí ya el emprendedor que inicia un negocio y no se está comportando de esta manera básica junto con el negocio que vas empezando, ya estamos empezando mal, ya está partiendo mal. ¿Por qué? Porque abres un negocio y lo primero que haces es sacar dinero porque te vas a ir de vacaciones. Oye, espérame, el negocio va empezando y no tienes posibilidades tú de sacarle dinero al negocio para ese tipo de gusto o de lujo. Por eso tenemos que partir a emprendedor inicial o alguien que está trabajando para una empresa, que es colaborador de una empresa, tú aquí estás en un nivel básico. Pero a medida que va iniciando el proyecto o va creciendo tu negocio, como todo va madurando y va creciendo, tú ya vas generando un poquito más de dinero y ya tienes un poquito más, digamos, de flexibilidad o de estabilidad. Es ahí cuando te conviertes en un tipo de empresario de riqueza que se le puede llamar consumista. Es decir, ya el negocio ya te está dando un poquito más que lo básico, pero ese dinero que te está, digamos, sobrando, entre comillas, o la ganancia que te está teniendo, tú la usas malamente en algo consumista. Empiezas a comprar carros, empiezas a comprar tecnología, relojes, empiezas a hacer gastos superfluos y el dinero que te está quedando el negocio lo estás usando para consumir. También es un mal concepto que traemos del empresario que va iniciando ese negocio. ¿Por qué? Porque el negocio apenas está madurando y te está yendo bien
se está generando un poquito más de dinero, y ese dinero no es para que te vayas y te compres un carro, ni te vayas a comprar computadoras, relojes, o te vayas de vacaciones a la primera que puedas una semana. ¿Por qué? Porque el negocio apenas está de alguna manera generando dinero. Y aquí esta etapa es muy lamentable, que la mayoría de los emprendedores, cuando llegan a dar este pequeño brinquito y empieza a generar un poquito más de dinero el negocio, lo primero que hacen es precisamente esto. Y esto a la larga nos va a llevar a que el negocio pueda tronar o pueda quebrar el negocio. ¿Por qué? Porque no estás tú de alguna manera salvaguardando una inversión, o estás usando el dinero para algo que todavía no te corresponde o todavía no es momento de hacerlo. El mejor ejemplo que podemos hacer en este segundo tipo de empresario o emprendedor es lo que pasó, pues estamos pasando ahorita actualmente. ¿Cuántos negocios se han visto lamentablemente en cerrar, o que están en la práctica? En marzo, recuerdo, marzo, abril, la mayoría de mis clientes o de la gente me estaba marcando porque no sabían qué hacer, porque o tenían que seguirle pagando al colaborador porque el gobierno así lo exigía o lo exige la ley, o tenían que seguir cumpliendo con la parte de impuestos, y estaban viendo quién les iba a ayudar, y al mismo tiempo le estaba diciendo el gobierno por cuestión de salud que tenían que estar cerrados. Y el emprendedor estaba muy molesto. ¿Por qué? Porque decía, es que no me están ayudando. Es que, momento, les digo, el problema que estamos pasando actualmente a nivel mundial no es un problema financiero, es un problema de salud. O sea, es una contingencia sanitaria. En ningún momento es un problema financiero. Que después la contingencia sanitaria cause movimientos en nuestros mercados mundiales, o que cause que se muevan las bolsas como lo hemos pasado, que vimos el famoso domingo o el lunes negro que cayó el petróleo, es una consecuencia de. Pero realmente lo principal no es que sea un problema financiero, no es. Tal no es que a pesar de la pandemia, hay muchas empresas que ahorita están prácticamente en la bolsa a la alza. Incluso está la alza ahorita. O sea, hay muchas empresas que están ahorita prácticamente muy bien posicionadas y van creciendo, sobre todo ahorita en esta etapa que ya va pasando un poquito el área crítica, o el foco, ¿no? Financieramente, la pandemia hablando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? Este pequeño empresario que tenía ya un ritmo de trabajo, un ritmo financiero, le quedaba, cubría sus necesidades básicas, pero él lo usaba para gastos superfluos. En ningún momento preparó él un plan de contingencia financiera para su propio negocio, ni se preocupó tampoco por crear un fondo de inversión. Todo eso se lo gastaba, y obviamente en ese momento la desesperación de que no tenía ningún fondo de reserva. Es ahí por eso en esta etapa que es muy, pero muy, digamos que en esta segunda etapa muchos de los emprendedores realmente se fracasa o terminan con su negocio. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que puede llegar a pasar a nivel, como ahorita esto, que es a nivel que no tiene, nadie tiene la culpa, la cuestión de salud, puede prácticamente cerrar el negocio porque no tiene forma de solventarlo. Entonces, es muy importante que el emprendedor desde aquí vaya, o espero que ahora con esto que pasó, tomemos conciencia de que al momento de tener un negocio y que nos empieza a ir un poquito bien, pues generar ese consumo o dirigirlo para otra parte del negocio. Ya pasando esta etapa, si tú ya lo entendiste, y ya fuiste creciendo más a nivel emprendedor, y ya digamos que ya llegaste a un momento en que ya el consumismo ya no te late, o sea, ya prácticamente cubriste tu necesidad básica, ya el consumo, el negocio te da para el consumo, y empieza a irte un poquito mejor en tu negocio, empieza a generar más dinero, pues ya nos damos cuenta que realmente el tener cosas nos hace ricos. El tener 5 carros en nuestra casa, tener 5 computadoras, todos los artefactos o las vacaciones, terminamos prácticamente que esa realmente no es la verdadera riqueza de ese empresario. Son cosas que en su momento se deprecian o se acaban. Pero en ese momento lo ideal es que ese empresario lo entienda y pueda brincar a la siguiente etapa. Es un orden y que todo el empresario debe de ir prácticamente comprendiendo junto con su negocio. Ya te conviertes en un tipo de comerciante, o estás prácticamente haciendo tus pininos como inversionista. ¿Por qué? Porque ya viste que
cubre tu básico, cubres, te vuelves un consumidor, pero ya viste que el consumo ya también hasta lo moderas de alguna manera, porque pues nunca acaba la parte del consumismo. Llegas a una tercera etapa que es el comerciante. Empiezas a voltear a tu alrededor y empiezas a llamarte la atención el comprar algún tipo de tierra o invertir en bienes raíces, inmobiliarias, empiezas a construir o tener locales, que es un excelente negocio. Eso, sin lugar a dudas, el sector inmobiliario es unos muy buenos negocios, construcción o adquirir tierra. Entonces te vuelves a una persona que empiezas a voltear a todos lados y porque tienes el flujo de efectivo y tienes dinero, empiezas a comprar a diestra y siniestra terrenos locales para ponerlos en renta, empiezas a construir. ¿Cuál es el problema de este tipo? Que si tú no traes una planificación financiera de compra o de una proyección o una inversión, estas compras que tú haces de una manera desordenada terminan convirtiéndose en dolor de cabeza. Entonces, también de que ya tienes el flujo y empiezas a generar tú compras de inversiones, tú necesitas también tener una planificación y un orden. Porque como repito, van a terminar en que no pegó la construcción esta, o tienes que pagar esto, se devaluó, no funcionó. Entonces, tiene que tener un orden la construcción que vas a hacer y la adquisición de bienes inmuebles. Pero en esta etapa es muy importante porque por lo menos ya estás pasando ya pasó en ti la etapa del consumismo, ya pasó en ti la etapa de lo básico, tu empresa va creciendo junto con ti. Aquí lo importante es que el dinero crezca junto con tu mentalidad de empresario y vayas agarrando eso poco a poco, la etapa que tú vayan a que no se desfase. Ya pasando esta etapa de pequeño inversionista o comerciante y que te diste cuenta que a lo mejor hiciste unas malas inversiones o hubo locales o inversiones que no funcionaron, y empiezas a darte cuenta que ocupas planeación. Y es aquí cuando tú vas aprendiendo también y acudes a alguien que te planifique, te ayude a proyectar ese tipo de inversiones que vas a hacer, si es buena la inversión que vas a adquirir, si es buena la deuda que vas a adquirir, muy importante, y que no afecte el flujo de tu negocio. Y es aquí cuando tú ya emprendes y ya estás preparado y estás listo para pasar a la última etapa. La última etapa es aquel empresario que junto con su negocio ha ido creciendo y se forma en un inversionista o un empresario estratégico. Y esto es lo ideal que todos los empresarios, los que tienen un negocio, aspiren o tienen que aspirar a llegar a esta etapa. ¿Por qué? Porque el que llega aquí a nivel estratégico ya pasó por las 3 etapas anteriores donde nos equivocamos, aceptamos errores, fracasos, el negocio a lo mejor un momento que se tambaleó, pero salimos adelante y ya llegamos a una etapa en la cual, como ya pasamos por todos esos tipos de errores junto con nuestro negocio, ya entendimos cómo podemos manejarnos, ya entendimos cómo manejar nuestro presupuesto, nuestros flujos, y ya entendimos sobre todo cuál es la finalidad de ser un empresario. ¿Por qué? Porque el ser empresario es más allá de la simple palabra de ser empresario. Ya entendimos que necesitamos crear nosotros un sistema en el cual esté avalado y que prácticamente 2, 3 generaciones arriba de nosotros vivan de ese negocio que estamos implementando. Eso es muy importante, fíjense bien, 2, 3 generaciones. Yo tengo que crear una empresa en la cual 2, 3 generaciones arriba de mí no trabajen, entre comillas, porque tienen que estar al pendiente del negocio, pero me refiero a que no trabajen, crear un sistema. Esa es garantía de prácticamente tener una empresa estratégica. Las empresas se crean para que perduren en el tiempo, que permanezca siempre su misión, su visión, sus objetivos, que vaya acorde al tiempo, que se vaya adecuando, pero son prácticamente para toda la vida las empresas. Entonces, no hacemos empresas aquí para allá. Entonces, el estratégico es aquel que comprende que ya como ya creó un sistema, ya él se puede dedicar a crear estrategias, ya se puede crear relaciones, en el cual ya puede salirse de la operación y hacer que la empresa se mueva sola, junto con el dinero ya solo. Y eso le va a dar a él un campo de visión, como vemos en la imagen, en la cual va a estar viendo prácticamente todo desde arriba y sobre todo observando lo que pasa a su alrededor para crear más negocios estratégicos. Y quizá aquí sea la principal diferencia
No dudo que, por ejemplo, la mayoría de los que iniciamos un negocio, emprendedores, pues se inicia por lo general solo, ¿no? Se inicia solo o se inicia en la familia, una idea de negocio en familia, pero a medida que va creciendo, sobre todo me enfoco mucho, sobre todo aquí en México, que son muy comunes las empresas familiares. Una empresa familiar nace en tu casa por la idea de tu papá, de tu mamá, o idea tuya como estudiante, y ahí nace en la cuna de la familia, nace y ahí entre todos se apoyan y va creciendo el negocio. Pero el que nazca esa empresa en la familia, obviamente ustedes mismos o los integrantes de la familia son los que están operando el negocio. Y están tan ocupados que no se dan cuenta del crecimiento, no se dan cuenta del crecimiento que están teniendo del negocio. Llega un momento, porque me ha tocado, en experiencia, me ha tocado que llega un momento que pasan 5, 10, 15 años, que su empresa ha crecido tanto y ellos ni siquiera se han dado cuenta de qué tanto ha crecido, porque siguen operando y siguen pensando como si tuvieran su empresa otra vez como negocio chico, cuando ya tienen un negocio de 20, 25 personas. Y les platico rápido un caso, un ejemplo que me pasó de una empresa. Tenía 25 años en el mercado. Es local aquí en Hermosillo. 25 años de mercado y el empresario, el fundador, porque era el señor con sus hijos, que entre todos hacían su negocio, eh, una de las ocasiones me habló, me contactó por medio de un alumno precisamente, que hablé con él y el señor estaba muy desesperado porque tenía 25 años en el mercado y él textualmente me dice, es que tengo 25 años y nunca he tenido yo dinero para mí. O sea, dinero que, ¿sabes qué? Ahí te van los 5,000, los 10,000 pesos, gástatelos en lo que tú quieras. Siempre ha salido el negocio o limitado el negocio, entonces yo realmente, yo no sé, me decía el señor, si realmente mi negocio es negocio. Porque le batallamos a veces con el dinero, no tenemos para pagar, no tenemos para pagar nómina. Entonces ya me enfadé yo de estar 25 años trabajando y ni siquiera tener un sueldo yo para poder gastarme en lo que yo quiera. En ese ejercicio nosotros hicimos un análisis de costos, hicimos proyecciones, hicimos realmente un plan de negocios, hicimos un plan de negocios, aunque el negocio ya tenga 25 años, armamos un plan de negocios y se vuelve más interesante el plan de negocio cuando tiene tantos años de antigüedad porque tenemos prácticamente mucha estadística y mucha información para dar resultados más certeros al dueño. Al momento de hacer el plan de negocios, nos dimos cuenta que los precios de venta de ese negocio no estaban actualizados con respecto al costo. Cada año los costos suben y el señor no había subido su precio de venta en bastantes años. Y por eso prácticamente estaba tan ahorcado y no le estaba generando ninguna ganancia o una utilidad para solventar los gastos fijos. Entonces es por eso que el señor estaba tan atorado en esa parte. Entonces se reestructuró todo, se creó un sistema para que funcionara el negocio solo y él pudiera salirse de la operación, porque a veces el dueño estando en la operación, ya a ese nivel o a esa antigüedad, a veces de alguna manera como que no ayuda mucho. Tienes que salirte de la operación para que las profesionistas o las personas que estén trabajando ahí puedan adecuarse a un sistema. Y esa es la principal diferencia entre, entre ser el empresario o el emprendedor a ser autoempleado. El autoempleado es con aquel que inicia prácticamente de un negocio de cero, familiar, pero la diferencia radical entre ese autoempleado y ese empleado, o ese empresario, perdón, es precisamente crear un sistema en el cual no dependa de ti el negocio para abrir ni para cerrar. Y sobre todo, y lo más importante, y lo que siempre le sugiero a ese tipo de empresarios que van iniciando, la primera regla que le pongo, la chequera tú no la vas a traer. Los tokens de banco, los accesos al banco, tú no los vas a traer. Vas a designar a un asistente, a un auxiliar, al contador, si es contador de la empresa. A alguien es el que va a manejar la cuenta bancaria y ese alguien es el que te va a pagar a ti tu sueldo. Pero lo primero que se te va a quitar es la chequera. Y muchas veces, pues prácticamente el empresario me dice, oye, ¿cómo no voy a traer la chequera de mi negocio si es mi negocio, no? Es que es la principal regla. Es muy tentador traer la chequera. Primero, fiscalmente hablando,
pues empiezas a generar cheques a acomodar, girando cheques, no hay una conciliación, ya cuestiones muy técnicas, contables, y se vuelve un relajo administrativo también. Entonces, el principal orden que debe existir aquí es que tú entregues la parte de las chequeras y que se mueva solo el dinero junto con la empresa, y sobre todo tú como dueño te deslindes de esa parte, únicamente tengas reuniones para que te platiquen los resultados y precisamente crear estrategias. Pero esas estrategias que tú vas a darles a esas personas que están trabajando contigo, tú vas a tener otra visión, vas a tener la cabeza fría, porque vas a andar, te va a quedar bastante tiempo libre para que tú puedas andar en la ciudad o en la calle viendo otros negocios, viendo ideas de negocio, tal vez platicando con más asesores a implementarlos con tu equipo de trabajo. Entonces, eso precisamente se quiere, pero es muy importante, el emprendedor tiene que iniciar del nivel 1. O sea, hay muchos emprendedores que traen un excelente plan de negocios, traen una idea muy buena, pero al momento que hacemos el plan de negocios, primero vemos a lo mejor que no es tan rentable o no tiene, realmente es una idea de negocio buena, pero no es negocio, o a veces son ideas muy buenas y quieren hacerlo ya todo rápido. O sea, aquí es muy importante que tiene que haber una serie de pasos, y eso es muy importante que entendamos la parte del dinero. Ahora, ¿cómo podemos manejar nosotros como empresarios el tener ya un negocio que está funcionando y que ya te llegaste a un nivel estratégico? Tenemos que crear varios fuentes de ingreso. Eso también nos ayuda mucho. O sea, si tú trabajas para tú puedes tener ingresos por salarios, que es lo que vemos a la izquierda de la pantalla. Puedes tener comercialización, puedes tener a lo mejor ingresos por algún préstamo o financiera que hagas. Es decir, generar más dinero con nuestro dinero, crear patrimonio, es decir, adquirir inmuebles, activos que aumenten el valor de tu negocio. Todos esos son fuentes de ingresos que son paralelas al negocio que ya está operando contigo o sin ti. Pero no, es decir, todo ese negocio que estás acumulando, el dinero que se está acumulando en tu empresa, tienes que reinvertir. Es decir, vas a vivir de ahí, va a haber un sueldo, pero también tienes que reinvertir esa parte. Tienes que reinvertir las utilidades o las ganancias en el mismo negocio. Una analogía que yo hago muy común con el emprendedor, el nuevo, les comento, la empresa, tú la vas iniciando y la empresa es como un bebé, porque literal es un bebé. Va iniciando. ¿Y qué es lo primero que hacemos con un bebé? Pues tienes que darle de comer. Tienes que atenderlo, darle de comer, cuidar que no se te vaya a caer porque no camina. Va a llegar un momento en que va a caminar, sin embargo, le tienes que agarrar la mano al bebé. Va a llegar un momento en que ya no va a tomar leche, quizá ya pueda ir al baño solo. O sea, ya va creciendo el niño hasta llegar a la edad de 12, 15, 20 años, que prácticamente no va a ocupar de ti esa persona. Va a ocupar tu consejo como padre de familia, pero no ocupa de ti, ya se maneja solo. Es exactamente lo mismo un negocio. Un negocio tú tienes que tener esa paciencia y sobre todo comprender que el negocio no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Eh, Aquí nosotros queremos hacer negocio y a los 6 meses o al año ya queremos tener riqueza, ya queremos empezar a sacar dinero del negocio. Por eso yo al principio de la charla yo les comenté, el abrir un negocio o crear un plan de negocios, una empresa, lo tienes que abrir sin hambre. No tienes que tener hambre para abrir el negocio, porque si lo abres con alguna necesidad, te vas a comer el negocio y no va a resultar. Y el responsable vas a ser tú, no el negocio. Entonces, aquí es muy importante que tú lo abras en una etapa en la cual a lo mejor tienes un empleo, a lo mejor tienes un salario, un puesto fijo en una empresa, y a lo mejor empiezas a generar algún negocio que no te quite a lo mejor mucho tiempo en tus 8 horas de trabajo, que no descuides tu fuente de ingreso principal, pero vas iniciando con algún emprendimiento. Eso está excelente. O sea, vas a empezar a ver, digamos, a equilibrar tanto tu sueldo fijo, es decir, vas a tener resuelto la parte del dinero. ¿Por qué? Porque vas a tener un sueldo fijo en tu empleo, porque con eso vas a recibir desde lo básico. Y a lo mejor de eso básico te va a generar un pequeño extra que te está quedando, ya cubriendo tu básico, para invertir en algún negocio que tú traigas paralelo. A lo mejor
comprar a lo mejor algún inmueble, a lo mejor ahorita está muy de moda el rentar carros para ponerlos a trabajar en el transporte, plataformas electrónicas, hacer un negocio por redes sociales, que está también muy de moda, o comercializar algún producto, un servicio incluso, algo para lo cual tú eras bueno. Los negocios mejores que puedes hacer tú es crear un servicio. Algún servicio que tú tengas o tengas alguna habilidad y la puedas prácticamente comercializar o lucrar con ese servicio está excelente. ¿Por qué? Porque realmente no vas a ocupar inventario. Tu principal activo va a ser tu cerebro y lo que sabes hacer o la habilidad que tú sabes hacer. Esos negocios son excelentes. Los negocios que crean o que tú desarrollas un servicio. ¿Por qué? Porque tu principal activo va a ser en tu cabeza, tu cerebro o lo que sabes hacer. Entonces, ahí es donde tú puedes entender los ingresos, el crear ese empleo y al mismo tiempo paralelamente hacerlo con una empresa. O igual, si ya tienes una empresa que ya está de alguna manera operando, el dinero que te quede en la empresa te debe de servir a ti y claro, ya cubriendo tus necesidades básicas. Muy importante porque tenemos que vivir de algo, ¿no? Entonces, la empresa, ya que estás teniendo una empresa, operando una empresa, perdón, ese dinero que te está quedando no va a ser para que te lo gastes, va a ser para que lo reinviertas, porque tampoco se trata de ahorrar. Aquí hay un concepto muy interesante entre ahorrar e invertir. En México tenemos la cultura del ahorro. Y a mi punto de vista muy personal, yo no estoy de acuerdo con la cultura del ahorro. Yo estoy de acuerdo con la cultura del el dinero se deprecia. El dinero en el banco no sirve. El dinero abajo del colchón o en tu casa no sirve. El dinero tiene que moverse. ¿Por qué? Porque se deprecia muy rápido. A final de cuentas, el dinero es un papel que sirve para intercambiar algún producto o un servicio. Pero si tú pones a trabajar ese dinero y no lo dejas en el banco porque estás generando un ahorro que a lo mejor en 5 o 10 años no va a valer lo mismo, y el interés que te paga el banco, cualquier banco, es muy poco, en el banco tradicional, ¿no? Te paga muy poco. Oye, pues hay otras maneras de invertir tu dinero en otro negocio o en inversiones, que ya sería tema de otra charla, para generar ese dinero un poquito que genere más rendimiento, es decir, generar más dinero con nuestro dinero, el efecto multiplicador. Eso es muy importante para que tener ingresos o muchas fuentes de ingresos y que el dinero empiece a trabajar para nosotros. Ahora, por el contrario, si estamos generando y entendimos las fuentes de ingresos que tenemos que tener, también tiene mucho que ver el cómo eficientar nuestras salidas. Fíjense, nuestras salidas es lo mismo que estamos viendo de los gastos. Los gastos son, pues a todos nos encanta gastar, sin dudar, ¿no? Batallamos mucho para ganarlo, pero de volada no lo acabamos. Tenemos que también tener la cultura, no del ahorro, es la cultura de administrar nuestras salidas de dinero, ser eficientes en nuestras salidas de dinero. Y una de las cosas que tenemos que hacer siempre en nuestro negocio es tener estructuras simples. Es algo muy curioso porque vas a iniciar un negocio en el cual pues prácticamente está de cero y empiezas a hacer organigramas. Me ha tocado emprendedores que tienen organigramas o empresas incluso que están en curso que tienen organigramas muy grandes en el cual no hay una adecuada segregación de funciones, que para eso sirve prácticamente el plan de negocios. Hacer una adecuada segregación de funciones. Oye, ¿por qué si vas iniciando tienes un equipo administrativo de 10 personas? O sea, no. O sea, es ahí nómina y es gasto que se me está yendo y que no se está haciendo eficiente. Si tú vas a iniciar, vamos a poner a la persona adecuada en el lugar adecuado y que realmente tenga una función muy específica o muchas funciones en específico. Esa es una estructura simple. Y algo muy importante, darle poder a las personas. Aquí muchos empresarios o emprendedores me van a decir, oye, ¿en qué tiene que ver la cuestión del dinero con darle poder a las personas? Acuérdate que cuando tú eres emprendedor, el tiempo se convierte en algo muy valioso para ti. Y el tiempo, a final de cuentas, se traduce en dinero. Y tú, como el principal responsable del negocio, o tomador de decisiones, tú ocupas empoderar a tu gente, a tu equipo de trabajo para darle confianza y que la gente y tu equipo de trabajo pueda tomar decisiones buenas y estratégicas sin necesidad de que tú tengas que autorizar todo. Entiendo que hay muchas situaciones que tú tienes que autorizar,
Pero créanme que en la mayoría de los casos exageramos a veces en las autorizaciones. A veces hay cosas que puede autorizar nuestro equipo de trabajo sin necesidad de estar yo presente todo el día y que quiere estar prácticamente controlando todas las actividades que ellas hagan. Si nosotros empoderamos a nuestro equipo de trabajo, aparte le vamos a generar a ellos más confianza, nos va a rendir mucho mejor a nosotros el día y el tiempo para poder aprovecharlo en otras situaciones de inversión o aprovechar mejor nuestro tiempo en el cual podemos generar pues más relaciones o más dinero, ¿no? A eso me refiero con el poder a las personas. El tercer punto es ser austeros, siempre ser austeros, independientemente de que el negocio te esté generando dinero, tengas bastante movimiento o rentabilidad, siempre no tenemos que olvidar nunca el austeridad, ser prácticos, austeros, no caer en excesos, eso es algo muy importante. Algo también la tecnología constante, sin lugar a dudas ahora, sobre todo ahora, hoy en día, se ha vuelto la tecnología en algo muy, muy interesante y muy importante. Y fíjense qué tan interesante está esto de hago referencia a lo mismo, ¿no? Al tema este de la cuestión de salud. Pero lo hago referencia porque esto que estamos nosotros viviendo en cuestión laboral o empresarial o incluso estudiantil, porque ahora hasta los estudiantes también tienen clases en línea, estaba proyectado para hacerlo 2, 3 años después. Aquí en México, sobre todo que aquí en México no estaba todavía tan acelerado como en Estados Unidos o en otros países la tecnología. Todavía éramos, aquí en México un poquito en pañales, estamos en un 13, 14% del movimiento del e-commerce aquí a nivel nacional. Pero esto que pasó es donde dicen donde existe algún tipo de alguna, pues no desgracia, ¿no? Pero algo que pasa, algo importante, nos puede ayudar a tener otras oportunidades. Esto que nos pasó, estamos adelantando el tiempo 2, 3 años de lo que apenas iba a pasar. Nos agarró obviamente no en nuestros mejores controles, obviamente nos agarró mal parados, como se dice comúnmente, pero a final de cuentas ya nos está ayudando a entender más la tecnología, a saber que ya prácticamente dentro de nuestro celular o una computadora podemos generar y crear oportunidades de negocio desde un solo lugar y desde una máquina a nivel mundial. Algo tan simple como ir al banco, que antes nos resistíamos a ir al banco porque había muchos cajeros y no sabíamos usarlos. Y ahora que pues prácticamente no hay nadie que nos asista en una caja, es decir, una persona física, pues tenemos que hacerlo y ya lo estamos entendiendo. Entonces, imagínate toda esa tecnología constante, ¿qué va a hacer el banco? Pues va a poner más cajeros. ¿Por qué? Porque le va a salir más barato poner cajeros que tener personal que elabore o tenga cajas ahí abiertas, ¿no? Entonces, la tecnología vino prácticamente a suplir muchas de nuestras actividades que ya hacemos o hacíamos de manera rutinaria. Obviamente hay muchas cosas que a nivel personal no se pueden sustituir y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ya la mayoría de las cosas a nivel tecnológico tenemos que sacar provecho de ellas. Y una empresa que maneja una excelente tecnología va a tener más sistematizado y menos margen de error. Obviamente va a tener una nómina muy controlada, va a tener un gasto muy controlado, porque la tecnología va a jugar a su favor. Obviamente eso nos da el mover el dinero también, saber mover el dinero, que es lo que ya hemos platicado, y algo muy importante que todo emprendedor tiene que tener, ser optimistas. Y podrán decir, bueno, pues esto es algo muy típico, ¿no? El optimismo, no, es que el optimismo siempre tiene que estar. Y eso se ve muy claro porque prácticamente estamos llenos de noticias negativas. A veces las redes sociales se vuelven un arma de 2 filos y nos inventan noticias falsas o buenas. Ya ni sabe uno cuáles son verdaderas o falsas. Pero todo eso, a final de cuentas, nos mete muchas ideas a la cabeza negativas, mucho negativismo, cuando realmente lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que tener creatividad para ver de qué manera podemos salir con nuestro negocio adelante, cómo podemos crear más fuentes de ingresos de otra manera. ¿Por qué? Porque ahorita todo lo que sabíamos o lo que nos habían enseñado en mercadotecnia, en ventas, en toda la comercialización, hagan de cuenta que es punto y aparte.
Ahorita con lo que ya está pasando, es otra forma de ser, otra forma de manejar un negocio. ¿Por qué? Porque ahorita la tecnología va a ser forma parte de nuestras vidas, la tecnología, y tenemos que nosotros como emprendedores buscar esas áreas de oportunidad o de negocio, ya sea con varias fuentes de ingreso o ver en cómo va, qué rumbo va a tomar nuestro negocio si ya lo tenemos abierto, o si no tenemos uno, crear uno de acuerdo a lo que estaba pasando actualmente el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos las 4 etapas o las 4 etapas que tenemos que ir liderando nuestro dinero junto con nuestro proyecto de vida o nuestra empresa, ya sea que iniciemos o operemos, y al mismo tiempo nosotros estamos tomando en cuenta los ingresos que podemos llegar a obtener, muchas fuentes de ingresos, no quedarnos con uno, y que esos ingresos o crear otros negocios sea de acuerdo a la utilidad que nos está quedando un negocio, crear otro negocio con esa misma utilidad, no gastarla. Y al mismo tiempo mantenemos siempre la austeridad de nuestro negocio, a pesar de que nos esté yendo tan bien, siempre controlar cada peso que sale de nuestro negocio. Y yo creo que esa es la principal fórmula para poder nosotros entender el dinero, y que sobre todo el dinero, hacer nosotros trabajar el dinero y que el dinero nos gane a nosotros. Y para eso nosotros tenemos que tener un control financiero total de nuestro negocio. Tenemos que apoyarnos, y por eso yo lo complemento. ¿Por qué? Porque en todo negocio, bueno, antes de entrar a eso, aquí finalizo con esta parte, con el empresario. El empresario crea riqueza que debe trabajar y administrar eficientemente de forma temporal. Muy importante, como les comentaba, el dinero es un medio, no es un fin. El dinero es un medio para el cual nosotros tenemos que trabajar y administrar, y tenemos que crear riqueza para crear fuentes de trabajo, para crear un producto o un servicio, para ayudar a gente. ¿Por qué no? Porque también podemos ser empresas socialmente responsables, buscar crear alguna fundación, una asociación. O sea, realmente la función del empresario es mucho más que crear un negocio y empezar a lucrar y tener dinero por el solo hecho de tener un dinero. Ahí yo creo que está mal el concepto de empresario. El empresario, en toda su extensión de la palabra, es una persona que siempre está viendo a futuro, es alguien que quiere crear un servicio, un producto a la sociedad, pero para que esa riqueza que se haga o que se genere del negocio, buscar que se administre esa riqueza, sea para él, para su equipo de trabajo, y sobre todo crearle riqueza a la sociedad. Yo creo que tenemos que tener muy claro ese concepto como emprendedores, y ese es empezar con la parte derecha. Ahora bien, todo esto que estamos platicando del manejo de dinero de nuestra empresa, nuestro empresario, de los emprendedores, perdón, sí se sugiere, pues obviamente, tener a gente que te apoye, que te asesore, ya sea para hacer un plan de negocios, ya sea para crear algún presupuesto, eh, o acercarte a una incubadora. O sea, todo ese tipo siempre ocupamos asesoría. Ocupamos asesoría para hacer nuestro negocio. Y obviamente el experto financiero es el contador público. No quiere decir que las demás profesiones no lo sean. De hecho, yo conozco muchos administradores, conozco incluso ingenieros, porque ahorita está, pues, ahí ingeniera también, que también pueden manejar muy bien la parte financiera del negocio. Sin embargo, por cuestión de nombre o de carrera o de perfil, el experto financiero es el contador público. Es la persona que te puede apoyar para asesorarte en tu negocio, ya sea para llevar la cuestión fiscal, muy importante, que pues obviamente va de la mano, ¿no?, con el negocio. Si quieres ser formal, tienes que cumplir también con las leyes fiscales de nuestro país. Ahora, el contador público o el asesor de tu proyecto, por lo general aquí hay un mal concepto. Siempre relacionamos contador público con impuestos o con Hacienda, cuando el contador público es mucho más allá que alguien que calcule impuestos, o alguien mucho más allá, alguien que esté apoyando de la parte de hacendaria. Realmente es un asesor en tu proyecto, el contador público hoy en día. El contador público, le comentaba ayer un cliente, el contador público realmente viene siendo tu conciencia en tu proyecto. ¿Por qué? Porque es el experto financiero. Él te puede apoyar en un sinfín de cosas.
y una de ellas son los impuestos, pero son más cosas que puedes aprovechar a tu contador o al asesor financiero. Te ayuda a elaborar presupuestos, algo tan importante los presupuestos para poder planificar tu negocio, lo que hemos estado hablando, hacer un presupuesto o apoyarte o asesorarte en cómo aterrizar tu idea de negocio en números. Eso es muy importante. Te ayuda a proyectar y elaborar estados financieros, que de hecho este es un tema que forma parte del plan de negocio que quieres realizar. Te proyecta toda esa idea que tú traes en tu cabeza y te la plasma en un número. Y muchas veces en un número más objetivo, son más fríos, pero sí te ayuda mucho estar evaluando tu negocio en cuestión numérica porque te ayuda a generar objetivos a corto plazo. Tú ya tienes un número en la cabeza y ya tienes plasmado un estado de resultados y tú ya estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo necesito llegar a un margen de utilidad del 15%. Pues, ¿qué tengo que hacer para ese 15% de lograrlo? Si el año pasado logré 10 y este año quiero lograr 15, bueno, pues vamos a hacer un presupuesto y vamos a proyectar estados financieros para lograr esa utilidad. Nos da objetivos claros y concisos. Te ayuda, te asesora sobre inversiones, que es lo que platicamos con la persona número 3, donde la persona que empieza a comprar terrenos a diestra y siniestra o inmuebles o locales, él te apoya sobre este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque si vas a ocupar esa inversión, vas a ocupar un crédito, bueno, él te puede apoyar con las corridas, oye, ¿cuál tasa de interés? ¿Cómo te vas a terminar pagando? Todo ese tipo de, sobre todo lo más importante, perdón, lo más importante es si no te va a afectar esa inversión, ese crédito que vas a adquirir en el flujo de efectivo de tu negocio. Algo también que te ayuda, que ya lo platicamos, son las estrategias fiscales. Como ya lo platiqué, todo negocio, todo proyecto que vas a iniciar, siempre tiene que ir de la mano también con la parte fiscal. Es la parte financiera, es lo que platicamos, y es la parte fiscal. Tenemos que ir al día con esa parte. Es la persona para apoyarte en qué régimen fiscal te conviene darte de alta o registrarte ante el SAT. Obviamente, para cumplir con tus obligaciones fiscales, cumplir con el pago oportuno de impuestos y sobre todo justo pago de impuestos, ¿ok? Porque pues a nadie le gusta pagar de más, ¿no? En ninguna parte, ni ser impuestos u otra cosa. Entonces aquí es lo mismo, para pagarlo justo. Te ayuda a evaluar tu control interno también. El asesor de proyectos también te puede apoyar en implementar incluso control interno, ya sea control interno administrativo, control interno financiero, fiscal también, operativo también, control interno operativo. Aquí entran muy bien las auditorías que también podemos hacer. Auditorías igual lo relacionamos mucho con el fisco, pero hay auditorías de muchos tipos. El contador te puede apoyar a hacer auditorías internas de cuestiones operativas, del personal, toda la cuestión administrativa, financiera, fiscal obviamente también. Es un respaldo también para tu negocio el tener un contador. ¿Por qué? Porque te va diciendo cómo va tu negocio cada mes o cada semana o hacia dónde vamos. Y el dueño te da certeza de que estás trabajando sobre una meta y no andas vendiendo nomás por vender, no andas gastando nomás por gastar. Traes los números en la cabeza con ayuda de tu asesor. Son entre muchos más, ¿no? Pero estos son los más típicos que hace un contador. Como les repito, no es, hay otras licenciaturas que sí lo hacen. Sin embargo, el idóneo es el contador público que te puede apoyar para muchas cosas en tu negocio y obviamente te hace planes de negocios, también te puede apoyar a hacer planes de negocio. Entonces, si se fijan, el hacer un negocio no nos tenemos que limitar a que no tengo dinero. Realmente para hacer un negocio no ocupas dinero, ocupas saber cómo manejar el dinero y crear ese dinero que no tienes, pero no ocupas dinero. O sea, realmente tú puedes crear un negocio con cero capital y tenemos tantas anécdotas y experiencias de tantos empresarios que parten su empresa de 0 pesos. Entonces, esa sería mi contribución con el dinero, que sería muy importante, como les digo, de un inicio que se acerquen a alguien que les apoye, ya sea una incubadora o un plan de negocios, para que de un inicio planifiquen bien o plasmen en papel el negocio que ustedes quieren realizar, tanto a nivel administrativo, a nivel del técnico, logístico y sobre todo financiero también. No olvidar ese plan de negocios. El plan de negocios es muy importante, muchos se saltan este paso
lo hacen o lo abren su negocio sin un plan. Y el plan de negocios, aunque se plasma en un papel, créanme que sí es muy importante y cambia mucho nuestra mentalidad si nosotros lo vamos redactando y vamos plasmando en un papel ese plan de negocio. Minimizamos el riesgo de que nuestro negocio llegue a fracasar, o si llega a tambalear por algún tipo de problema social, económico, de salud como el de hoy en día, podemos tener las armas suficientes o tenemos el control total de nuestro negocio para poder salir adelante. Porque seguramente si tienes un plan de negocios vas a tener un plan financiero. ¿Y por qué? Porque tienes la educación financiera de reinvertir y de hacer que tu dinero funcione en otras partes del negocio. No sé si existe alguna duda por parte de las personas que me están escuchando. Hola, abrimos los micrófonos para las preguntas que quieran hacerle al ponente, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marta Velázquez y yo quería preguntar, hubo dijiste que podíamos tener varios negocios, o sea, utilizando nuestro capital para no solamente quedarnos con un solo negocio. Eso es bueno. O sea, deberíamos de usar solamente el capital que es de nosotros o el del negocio. Bueno, la empresa cuando está operando genera, aquí hay que diferenciar capital a utilidades. El capital es con lo que inicias el negocio, pues, tu capital de trabajo. Pero ya teniendo el capital de trabajo que ya se está moviendo junto con las ventas y los gastos, tú de ahí se va a obtener una utilidad, ya sea al mes o al trimestre. Esa utilidad que te está quedando en el negocio es la que yo comenté que puedes reinvertirla para abrir otro negocio u otra cadena de negocio. El capital sigue intacto en tu negocio. ¿Por qué? Porque está revolvente el capital junto con la gente que te debe, lo que tú debes, o lo que está en bancos, o lo tienes en inventario. Pero ese es tu capital que ya no se mueve. Lo que vas a obtener de la operación del negocio se llama utilidad, y esa utilidad que te quede, tú puedes decidir si la vas a reinvertir en el mismo negocio o vas a abrir más negocios con esa utilidad. Es decir, ya no estás generando no estás desembolsando un capital de trabajo como lo que iniciaste con esta empresa, porque a lo mejor usted dirá, no, pues son 10,000 pesos que yo tuve que desembolsar de mis ahorros para este negocio, y ya empezando a operar, el primer mes yo generé 10,000 pesos de utilidad. Entonces, esos 10,000 pesos de utilidad, considerando que usted cubre todas sus necesidades básicas, esos 10,000 pesos de utilidad que me queden el mes, pues yo con eso puedo abrir otro negocio del cual ya no necesito desembolsar dinero, como lo hice con el primero. Entonces, así se va yendo, ¿no? No sé si responda a su pregunta. Sí, está bien. Y entonces sería correcto tener un negocio extra para generar otros recursos. Sí, claro, definitivamente, ya sea negocio extra o usar fuentes de inversión, ya sea de manera bursátil o algún fondo de inversión con el mismo dinero, si no puede poner un negocio, porque obviamente requiere pues mucho esfuerzo operar negocios, ¿no? O el mismo negocio crear más líneas de negocio o más productos en tu mismo negocio. Ah, ok. Muchísimas gracias. De nada, solo. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Octavio Rivera te saluda. ¿Qué tal, Octavio? Oye, Buenas tardes. ¿qué piensas de las redes de mercado? Hay mucho negocio ahorita que te venden la vida entera con sus criptomonedas. Y en la Las parte famosas de criptomonedas. que tú invitas y se hace la florecita y te dan un porcentaje que te vas a la bolsa. Digo, ¿realmente es falacia, es sueño o es realidad? Bueno, aquí hay varias situaciones. Lo que es la moneda, la criptomoneda, pues es una moneda como tal que se está creando. Aquí en México, pues no es legal todavía. No está avalada por el Banco de México todavía. Y en cuanto a las redes de mercadeo, bueno, todas las flores de abundancia y flores de tantas cosas que te venden, yo personalmente no lo veo viable. Financieramente no son buenas. ¿Por qué? Porque en algún momento va a tronar esa red o esa florecita que están armando, porque alguien se va a quedar sin su dinero. Entonces, es como las cundinas, ¿no? Es igual, ¿no?
Entonces, yo la verdad, yo no le veo yo a eso mucho futuro. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de estrategias financieras. Para todos casos, mejor invierte en la bolsa. Invertir en la bolsa, como les digo, es otro tema que puedo en su momento dar. Invertir en la bolsa es muy sencillo y es totalmente legal, y todo el mundo lo puede hacer desde 10,000 pesos. O sea, realmente, y no hay margen de error ahí. Entonces, si se pretende iniciar ese tipo de negocios, yo sugiero mejor invertir en otro tipo de instrumentos o acercarse como fondos de inversión o acercarte a la cuestión bursátil, en la cual te puedas generar o mover tu dinero de forma legal. ¿Okay? Entonces, no sé si responda. Sí, sí, gracias. Digo, solo quería escuchar tu comentario, dada tu experiencia. Okay. Y la verdad que coincido contigo. Los negocios así tradicionales, pues hay que manejarlos así, como son. Ya lo demás serían sueños de desesperación, por querer ser los primeros y querer hacer dinero rápido. Es correcto, así es. Gracias, Cristian. Gracias. Claudia Bertín tiene una pregunta. Adelante, Claudia. Sí, buenas tardes. Bueno, por lo que comentó por ahí, entonces usted no estaría de acuerdo en invertir en un negocio para crear lo que es el branding, toda la marca y la imagen de la empresa. Sí, toda la inversión es buena. O sea, no sé, o sea, tú vas a iniciar un negocio y vas a crear un branding o una imagen de la empresa, forma parte de tu inversión, es capital. O sea, sí, definitivamente eso sí, sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que comenté es que el producto de esa operación o el dinero cuando estés generando dinero de resultado de ese buen posicionamiento de marca o de branding, ese dinero que te resulte, la utilidad que te resulte de ese negocio, es a donde yo ahí comento que se tiene que reinvertir. Obviamente se puede reinvertir en branding, en posicionar mejor la marca, y que incluso muchos negocios lo hacen. Coca-Cola sigue haciendo branding, entonces, y es Coca-Cola. Entonces, siempre se tiene que invertir en publicidad, se tiene que invertir en mejorar la marca, en la medida que nosotros podamos hacerlo. Podemos, como les digo, esa utilidad podemos reinvertir en el mismo negocio para que nosotros creamos, de acuerdo a nuestro presupuesto, puede ser para mejorar algún proceso, mejorar productos de inventario, y uno de ellos es obviamente mejorar la marca también. ¿Sí? Valeria Almanza también está levantando la mano para preguntar. Gracias. Sí. Gracias. Yo ya tenía un negocio, ¿no? Y sí. El local, pues obviamente no era mío. Entonces, mi negocio era de un autolavado, ¿no? Pero la verdad es que pues sí me pegó mucho en cuestión a que pues como el terreno no era mío, ahorita que comentó, ¿no? O sea, había momentos en los que yo no estaba ahí en el local porque yo tenía que hacer trabajos por fuera que también implicaban en mi, pues de mi negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, lavar colchones, salas, alfombras, etcétera, ¿no? O sea, era un autolavado como los que no hay aquí en mi ciudad, ¿no? O solamente somos pocos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, si ahorita yo ya no tengo como que esa idea de poner el autolavado porque no tengo un terreno propio, pues yo quiero hacer así como la idea de como si fuera un lavado, pero a domicilio, ¿me explico? Ok, sí. Entonces, o sea, por ejemplo, tengo máquinas, obviamente tengo las máquinas que se necesitan, pues soy la dueña del local, o más bien del negocio. Entonces, pues mi tirada era así como para que mamás solteras pudieran pues también disponer, ¿no? Porque pues no es un negocio que te implique como que todo el día, ¿no? O sea, solamente ciertas horas. Por ejemplo, el día de hoy trabajé solamente 3 horas, ¿no? Y ya tuve una ganancia de lo que trabajé. Pero esa es mi pregunta, o sea, ¿cree que sea viable poder hacer este tipo de proyecto? Porque en realidad sí es mi proyecto, ¿no? Y no quiero así como que dejarlo a la deriva y decir, bueno, pues ya se cerró el local y pues ya, ¿no? O sea, ya no voy a tener cómo trabajar o cómo tener un ingreso, porque en sí, pues soy mamá soltera, ¿no?
Entonces, la idea surgió pues por lo mismo, porque como tengo bebés, entonces, bueno, no es una bebé, tiene 4 años, pero pues implica también mi tiempo, ¿no? Sí, entonces, claro. Yo quiero saber eso, o sea, ¿cree que sí sea viable pues para poder generar la idea y poder hacer el plan de negocio como tal lo decía, ¿no? O sea, poder tener el plan ya bien estructurado y poder echarlo a andar ya sea a corto, mediano o largo plazo y mientras, pues bueno, yo poder seguir trabajando pues en lo que estoy haciendo, ¿no? Por lo mientras. Sí. Bueno, aquí hay dos partes importantes. Primero, ¿tiene competencia? Como tal de autolavado a domicilio, no. O sea, sí hay solamente 2 que conozco, que son los que he visto en internet, pero esa competencia entró cuando yo inicié con el negocio. Ok. O sea, como que sí es mi competencia, pero pues quien empezó en sí a trabajar como autolavado a domicilio en cuestión a lavar los colchones, las salas, las alfombras, etcétera, no había, aquí en San Miguel de Allende no había, o bueno, hasta donde yo sabía, no había, hasta que comencé yo. Ya de repente, pues, ya salieron así como que 2 o 3, y pues bueno, o sea, sí son mi competencia, ¿no? Como tal. Ok, y también son de a domicilio, igual. Sí, pero ellos únicamente lavan lo que son, cosas de la casa, ¿no? O sea, por ejemplo, los muebles, ¿no? Que son, las salas, las alfombras, los colchones, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero yo también lavo interiores. Entonces, los interiores y todo es a domicilio y también incluye pues lo que son las lavadas si lo requieren en algún mueble de la casa, pues también con mucho gusto se hace, ¿no? Bueno, ahí ya tiene la ventaja competitiva con respecto a su competencia. Con un buen plan de publicidad o una buena publicidad o marketing, sobre todo haciendo mucho hincapié. Aquí lo importante, y es la pregunta que yo le pudiera hacer, que cualquiera pudiera hacer, a ver, si yo tuviera la opción de elegirla a usted o a la competencia, ¿por qué tendría que elegirla a usted? Ok. O sea, esa sería la pregunta, pues realmente. Claro, sí, pues yo creo que tiene mucho que ver el servicio que brindas, ¿no? O sea, que, bueno, gracias a Dios no he tenido ninguna queja pues de ningún cliente, ¿no? Al contrario, o sea, quedan bastante satisfechos con mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que si a mí me llegaran a preguntar, bueno, ¿por qué yo tendría que trabajar contigo? Bueno, simplemente le diría, mira, ¿sabes qué? Yo puedo, no sé, mandarte alguna fotografía, algún video de mis trabajos que yo he realizado y pues bueno, no sé, puedo hacer algún servicio, si quedas conforme con mi trabajo, pues estaría excelente, ¿no? Si necesitas algún otro servicio, bueno, pues ya tienes mi número de teléfono, ¿no? Okay. Tener muy clara la ventaja competitiva y esa darla a conocer a través de los medios o redes sociales o los contactos, de que se vea diferente el servicio que usted hace con respecto a su competencia y nos metemos después a la parte de precio. En precio, ¿usted es más barata, más cara, justa con respecto a su competencia? Yo creo que con respecto a mi competencia, creo que soy tanto justa como barata. Y digo justa en el sentido de que, bueno, yo cobro pues ahora sí que como que tenga ganancia yo en cuestión a mis productos, pero también que sea ganancia para mí, pero también que el cliente, pues bueno, pueda quedar satisfecho y que no diga, ay, no manches, ¿en serio voy a pagar tanto para, pues, no sé, para un sillón individual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, porque también me ha tocado, ¿no? Un cliente me mandó como rumbo a la ciudad de Dolores. Sí. Y pues le dije, no sabe qué, van a ser 700 pesos, ¿no? Y era una camioneta. Entonces me dijo, oye, es súper barato. Yo la coticé con otras personas y me cobraban 1,500 por venir hasta acá. Entonces creo que es como el doble, ¿no? O sea, y entiendo el servicio, pero también yo creo que tu trabajo no tiene, o sea, tu trabajo cuesta, claro que cuesta, y si hay alguna persona que quiera ponerle el precio a tu trabajo, pues no sería un cliente, ¿no? Pero Así yo es. creo que
básicamente yo cobro, pues sí, o sea, por mi trabajo realizado, pero también pues para sacar por mis productos. O sea, si me dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras, no sé, por una sala, ¿no? De 3 asientos, un ejemplo, ¿no? O sea, sí varía por el tipo de tela, ¿no? Pero también no es así como que muy exagerado que yo le diga, ¿sabes qué? Por una sala te voy a cobrar 700 pesos. No, por una sala yo puedo cobrar entre 450 o 500 pesos, a lo mucho. Okay. Sí, aquí es como le digo, hay dos cosas que sí veo para que pueda desarrollar su negocio y sobre todo que ya tiene máquinas, que es pues, muy importante, yo creo que es lo más caro. Sí, crear una diferenciación y el precio lo tomo como referencia, pero no necesariamente tiene que ser la más barata, o sea, incluso puede ser cara, pero obviamente elevar el valor a lo que usted hace. Claro. Crear una diferenciación y algo muy importante, tener muy claro lo que cuesta hacer el trabajo a usted, lo que le cuesta. Ya sea la máquina, ya sea si tiene gente, todo eso, ¿por qué? Porque si usted tiene bien claro el costo de lo que requiere o de lo que se gasta en hacer la venta o el servicio, usted va a tener más claro la ganancia que le queda. Pero es muy importante hacer el costeo bien a conciencia, porque muchas veces nos podemos sorprender que nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, crear bien el costeo. ¿Por qué? Porque en base a esto nosotros vamos a determinar un precio de venta que mejor por estrategia de mercado podemos meter un precio mejor un poquito más bajito de la competencia, pero tenemos muy clara nuestra ganancia y podemos incluso muy claro hasta cuánto podemos quizá en su momento negociar el precio a lo mejor. Sobre todo para tener esa ganancia o esa rentabilidad muy clara en su negocio. Sí lo veo muy viable hacer eso nada más. Ah, ok, perfecto. Ok. ¿Sí? Bueno, sí, Okay. perfecto, Gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu participación. Pues ya nos extendimos un poco en tiempo, entonces el resto de las preguntas le vamos a dejar en la presentación, les vamos a estar haciendo llegar en sus correos. Si se registraron, les vamos a hacer llegar la constancia, la grabación y la presentación donde viene el contacto del maestro Cristian Montaño para el resto de las dudas y participaciones, entre otros comentarios de excelente conferencia, de muy enriquecedores conocimientos. Por este conducto, pues le agradecemos, maestro, por su valiosa participación y por sus Muchas gracias. consejos, sobre todo donde pues nos deja bastantes herramientas para poder analizarlos y ponerlos en marcha. A nombre de la Universidad del Valle de México, de la red de incubadoras de VM a nivel nacional, y de la doctora Aimé Antúnez, directora nacional de incubadoras, y pues de Campus Hermosillo en especial, le damos las gracias por su valiosa participación y desempeño en esta conferencia. Y la estaremos haciendo llegar también su constancia o reconocimiento de participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Por asistir. Gracias. Perdón, ¿dónde me registro, perdón, para mi constancia? Sí, señor Rivera, en el chat de la conferencia les estamos poniendo la liga de registro, por favor. Ok, perdón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, excelentes tips. Buenas noches. Gracias.